Hola lectores, veréis que no estoy en el lugar de siempre y es que os quería hablar del libro del que os quiero hablar hoy en un lugar que encaje más con su ambientación y creo que este lugar era perfecto, ya que voy tan tarde con esta reseña, porque yo normalmente reseño los libros de Trotalibros Editorial el mismo día en el que salen a la venta. Con este he ido tarde, me lo habéis recordado algunos, así que cambio de escenario y aquí, en este lugar tan gris, no sé si os va a llegar el eco, pero hay un poco de eco, espero que no sea problema. Os quiero hablar del noveno libro de la colección Piteas de Trotalibros Editorial, del proyecto editorial de este canal, que no es otro libro que Rostros en el agua de Janet Frame, también por primera vez publicado en catalán desde Trotalibros Editorial como Caras enmig de l'aigua. Un escenario diferente, primer libro en catalán, primera autora neozelandesa. Creo que son varios los indicios de que este libro es muy pero que muy especial. En este vídeo os quiero contar por qué. Bienvenidos a Trotalibros. Todos vemos los rostros en el agua, los apartamos de nuestro pensamiento, incluso dejamos de creer que sean reales y nos convertimos en moradores tranquilos del mundo. O quizá ni los olvidamos, ni acudimos en su ayuda. A veces, por una triquiñuela de las circunstancias, o del sueño, o de un sesgo hostil de la luz, vemos nuestro propio rostro. Tela reseñar este libro. Sí, creo que llevo varios días como atrasándolo porque no me veía con fuerzas ni con el tiempo suficiente para hablar como Dios manda de este libro. Fue uno de los primeros libros que adquirí para Trotalibros Editorial y el segundo que se ha publicado este año 2022. Fue un libro que me enamoró. Me enamoró tanto que cuando la agencia literaria me preguntó, oye, Jan, ¿qué derechos te interesan? ¿Los derechos en castellano o los derechos en catalán? Yo respondí, sí. Creo que para empezar a hablar de Rostros en el agua se hace necesario, en primer lugar, hablar de su autora, de Janet Frame, y es que no tuvo una vida especialmente tranquila o convencional. Pasa un avión. Cosas que pasan, ¿no? Cuando cambias de escenario. ¿Te quieres callar? Y cuando lo haces en exteriores. Uno cuando graba reseñas o graba vídeos se da cuenta de la constante contaminación acústica a la que estamos expuestos, de verdad. Bueno, para hablar de Janet Frame me gustaría empezar por la conclusión. Y es básicamente las palabras que le dedicó Doris Lessing, Premio Nobel de Literatura. Doris Lessing dijo de Janet Frame: qué mujer tan extraordinaria, por haber superado los obstáculos que superó y haber sabido darles tan buen uso en su obra y de forma tan original. Para mí esta es la conclusión. Janet Frame nació en 1924 en Nueva Zelanda. Era hija de una familia humilde. Su padre trabajaba en los ferrocarriles. Su madre trabajaba de sirviente para la familia Mansfield, la familia de la escritora neozelandesa Katherine Mansfield, prima a su vez de Elizabeth von Arnim. Es que todo está relacionado aquí. Pero bueno, el tema es que Janet Frame estaba teniendo una vida pues normal, se estaba preparando para convertirse en profesora, cuando un intento de suicidio torció las cosas. Le diagnosticaron esquizofrenia y la ingresaron en el primero de muchos hospitales mentales, también llamados manicomios, por los que pasaría a lo largo de su vida. Una vez aparcada allí en un manicomio, empezó a descender, a empeorar, hasta el punto de que en el manicomio Seacliff le aprobaron, le programaron ya la lobotomía cerebral, una intervención en el cerebro que prácticamente la habría convertido en un ser vegetativo. En este punto creo que se hace necesario parar un momento y hacer la reflexión de que
en aquellos tiempos los manicomios, los hospitales mentales, no son como son hoy. Hoy los hospitales mentales lo que buscan es, si cabe, la reinserción del paciente en la sociedad o en cualquier caso acompañar a los pacientes. En aquella época era un lugar donde aparcar los familiares con problemas mentales y olvidarse de ellos, y eran maltratados, eran humillados constantemente, y si con las constantes terapias de electroshock y las amenazas y los maltratos no extirpaban la voluntad y la rebeldía de sus pacientes, pues recorrer a la lobotomía cerebral para que no molestaran más. Pues bien, Janet Frame pasó por este infierno dantesco. Cuando ya tenía la lobotomía cerebral programada y aprobada por su médico en el manicomio, hizo una cosa absolutamente inesperable: escribir. En Seacliff, en el manicomio, en su soledad, empezó a escribir cuentos y se le ocurrió mandarlos al premio literario más prestigioso de Nueva Zelanda. Y cuando ya se acercaba la fecha maldita, la fecha de la lobotomía, le dieron el premio. Y este premio le salvó literalmente la vida. Le cancelaron la lobotomía y la liberaron del manicomio. Ella se apresuró a irse de Nueva Zelanda, se instaló en Londres, se cambió el nombre para que sus familiares y la gente de Nueva Zelanda no la pudieran rastrear, y quiso empezar una nueva vida, dejar atrás su traumático paso por los manicomios de Nueva Zelanda. Viajaba frecuentemente a Ibiza y Andorra. Yo lo descubrí esto por casualidad cuando ya estaba trabajando en Rostros en el Agua. Estaba estudiando en la Biblioteca Nacional de Andorra y estudiando un libro sobre viajeros que pasaron o se instalaron en Andorra. Me encontré con el nombre de Janet Frame. No me lo esperaba para nada. Y en Londres siguió yendo a terapia con un psiquiatra para superar este trauma del pasado, todo lo que vivió, todos los maltratos, toda la humillación, toda esa soledad que vivió en los manicomios en Nueva Zelanda. Y su psiquiatra, Robert Hugh Cowley, le sugirió que escribiera para superar este trauma, para superar estos recuerdos. Y así fue como escribió Rostros en el Agua, por sugerencia de su psiquiatra, a quien le dedicó el libro, de hecho. Lo que pasa es que lo empezó escribiendo como unas memorias y pronto se dejó llevar por las posibilidades que le daba la ficción literaria y creó un libro absolutamente extraordinario que yo descubrí en Londres. Virago, una editorial muy importante y prestigiosa, publicó una selección de sus mejores libros, y entre estos estaba Faces in the Water, Rostros en el Agua. Y así fue como yo lo descubrí y me quedé absolutamente fascinado, enamorado de la literatura de Janet Frame en general y de este libro en particular. ¿De qué trata Rostros en el Agua? Pues básicamente trata de los recuerdos de la misma Janet Frame en los manicomios de Nueva Zelanda. Rostros en el Agua narra la experiencia de Stina Mavet, el alter ego de la misma Janet Frame, en dos hospitales mentales, Cliff Haven y Treecroft. Una cosa que llama la atención desde el principio de esta novela es que no sabemos qué ha hecho Stina Mavet para acabar allí. No sabemos nada de lo que tiene fuera. Ya te sitúa directamente en este infierno, en esta cárcel que es el manicomio. Su interés no es propiamente lo que ha llevado a su protagonista Stina Mavet a acabar ingresada, ni siquiera a qué problemas mentales se le imputan a Stina Mavet, sino que se centra en la rutina en el hospital mental. Se centra en el día a día, en el funcionamiento de este microcosmos que es el manicomio. Y Stina Mavet tiene una voz tan certera, tan lúcida, que como lector no la ves para nada loca, no la ves delirante. Y si en algún momento delira, es precisamente por las condiciones del psiquiátrico. Es decir, el hospital mental enloquece a sus pacientes. Los pacientes no vienen locos. Aunque Frame desde la primera página de esta novela avisa que no es autobiográfica, que es una novela de ficción, es evidente los paralelismos entre la experiencia de Janet Frame y las de Stina Mavet. Aun siendo de ficción, la carga autobiográfica de esta novela se hace evidente. Y así, progresivamente, Janet Frame te va introduciendo
al funcionamiento, ¿no?, del psiquiátrico, las jerarquías, cómo los doctores son como dioses indiferentes a los que las pacientes se arrastran para pedirles clemencia o que los liberen, que ya están bien, que están perfectas, y los doctores que siempre tienen prisas, casi ni se molestan en escucharlas. Y el siguiente nivel sería el de las enfermeras, ¿no? Las enfermeras son personas crueles, arbitrarias, que constantemente están aplicando la terapia de electroshock como una tortura. Es una manera de castigar a las pacientes rebeldes o simplemente a las pacientes que les caen mal. Les van aplicando una y otra vez la terapia de electroshock. Y en Rostros en el agua vemos como Istina Mavet, de la misma forma que a Janet Frame, le programan una lobotomía cerebral, que es casi como el destino final esperable de toda paciente. De la mirada de Istina Mavet no escapan las otras pacientes del centro, y así nos vamos explorando la personalidad de las diferentes pacientes del centro en el que está ingresada Istina Mavet. Es una narración extraordinaria, de verdad. En todo momento te transmite la humillación, el proceso de deshumanización por el que pasan todas las pacientes hasta que quedan reducidas a animales que solo pueden pensar en evitar la siguiente terapia de electroshock. Te transmite la soledad, la sensación de abandono, de desamparo que vivían todas las pacientes, el miedo, la desesperanza, incluso los olores, ¿no? Los olores de orina, los olores y la sensación del aire estancado de las habitaciones del psiquiátrico, ese aire como de hospital del que esas pacientes no pueden salir. En este sentido, Rostros en el agua me recordó a El descenso de Anna Kavan. En los relatos del descenso, Anna Kavan también desarrolla, ¿no?, la rutina en un psiquiátrico, la sensación de abandono. Y es que Anna Kavan, de la misma forma que Janet Frame, estuvo encerrada en diferentes psiquiátricos, en su caso europeos. El estilo de Rostros en el agua acompaña perfectamente y complementa su contenido. Rostros en el agua es una novela dura, muy dura, casi diría visceral. En momentos como lector necesitas dejar de leer un momento para salir del psiquiátrico. Tú como lector te sientes atrapado en el manicomio junto con Istina Mavet, y a veces se te hace necesario, para respirar, para recuperar el aliento, cerrar sus páginas y luego volver a ella, y es que te mete realmente en la piel de una paciente de Treecroft. Una cosa interesante que hace Janet Frame es el tema de las yuxtaposiciones. Muchas veces sacrifica quizá lo esperable en cuanto a las exigencias de la RAE en comas para que el relato fluya, ¿no?, con un ritmo trepidante, y a veces va enumerando cosas sin comas. Se come todo lo que podría interrumpir o medir o dosificar la información sobre las sensaciones y las lecciones y la narración de Istina Mavet. Es una decisión narrativa que como lector me encanta, y como editor ya ni os cuento. Es un libro francamente inolvidable, muy duro, desgarrador, pero increíble. Es un libro que me tiene enamorado, y no solo a mí y a Doris Lessing, sino a todas las grandes escritoras contemporáneas de Nueva Zelanda, desde Eleanor Catton, la autora de Las Luminarias, que dijo que Janet Frame es la mejor escritora de Nueva Zelanda, o Alice Ball, la autora de The Lovely Bones o Desde mi cielo, que dijo que Frame es y será divina. Y en este punto quiero repetir esas palabras de Doris Lessing. Qué mujer tan extraordinaria, qué mujer tan fuerte. No puedes dejar de repetírtelo mientras lees Rostros en el agua. Como desde Europa, cuando ya había dejado atrás toda esta experiencia traumática, la revisitó por necesidad propia y la escribió, la inmortalizó y revisitó ese dolor, ese desamparo, esa soledad, ese terror que sintió como paciente de los manicomios de Nueva Zelanda. Todo ese maltrato, ese pavor a las enfermeras, al electroshock, a la lobotomía cerebral, esa melancolía, es extraordinario. ¿Qué mujer tan extraordinaria te va repitiendo una y otra vez? Que siguió adelante, que superó ese trauma, se reconstruyó a través de la literatura. Ella misma decía que la escritura le había salvado la vida, y pasó de ser una mujer sola, tratada como un animal en un psiquiátrico de Nueva Zelanda,
a ser una de las escritoras más importantes del mundo, a recibir el Orden de Nueva Zelanda, que es el máximo galardón que da este país, a ser candidata del Premio Nobel de Literatura. No puedo hacer más que admirarla como persona, como mujer y como escritora. Os recomiendo muchísimo Rostros en el agua, un libro que, repito, me gustó tanto que lo he publicado en 2 idiomas. La edición en castellano sigue el formato y la estética de todos los libros de Piteas, es el 9º libro de Piteas. Elegimos este azul tan oscuro para simbolizar por un lado el agua, pero por el otro la oscuridad del psiquiátrico. Y estos rostros diferentes, con diferentes estados de ánimo, a veces el susto, a veces la tristeza, a veces la esperanza, a veces el sueño, a veces el delirio, que son como reflejos, ¿no?, que aparecen en la cubierta. Estoy muy contento y muy orgulloso de cómo ha quedado esta edición, como siempre con su nota del editor, y si lo adquirís a través de la web de la editorial os viene con un marcapáginas a juego. La traducción va a cargo de Patricia Antón, una autoridad de la traducción del inglés. Es la traductora de autoras como Kate Atkinson, como Stephen King, como Khaled Hosseini, como Mark Haddon, y ha realizado una traducción extraordinaria de Rostros en el agua. Se ha dejado la piel. Y ella misma dice que en su larga trayectoria, Rostros en el agua es uno de los libros a los que se ha entregado más y de una forma más íntima, porque le ha llegado muchísimo. Que esto, como editor que empieza, es, vamos, escucharlo de una traductora como Patricia Antón, es que no sé ni expresar lo que siento cuando dice algo así. Y luego la novedad es la segunda y nueva colección de Trotalibros Editorial, Colom, dedicada a publicar libros en catalán. Para esta colección hemos optado por una tapa blanda con solapas, que ha quedado preciosa. Es mate, no sé si se ve, y hemos invertido los colores de la edición en castellano. Es decir, aquí los rostros están como en negativo. También me encanta cómo ha quedado. Aquí toda la información que normalmente en las ediciones en castellano está en la faja vertical, está en las solapas. En la primera solapa está la sinopsis y en la segunda solapa están el resto de títulos de la colección. De verdad que también estoy felicísimo de cómo ha quedado, y es que además la traducción ha ido a cargo de Xavier Pàmies, una de las mayores autoridades de la traducción del inglés al catalán. Sin ir más lejos, es el traductor de gran parte de los libros de Harry Potter al catalán. O sea, yo crecí leyendo a Xavier Pàmies, pero ya no solo la anécdota de Harry Potter, ha traducido muchísimos clásicos, desde Jane Austen a Charles Dickens, pasando por Thomas Hardy, Kazuo Ishiguro, John Kennedy Toole o Edith Wharton. La traducción de Xavier Pàmies, bueno, trabajar con Xavier Pàmies ha sido una de las grandes experiencias que me llevo. Tanto la edición en castellano, Rostros en el agua, como la edición en catalán, Caras enmig de l'aigua, están disponibles en todas las librerías, en todas las plataformas, también en ebook y por supuesto en la web de la editorial. Si os ha llamado la atención y lo vais a leer, me encantará que me hagáis saber vuestra opinión, porque es que hasta ahora como editor me he tenido que comer todos los comentarios y las ganas de debatir estos libros con alguien. Así que ahora que ya ha salido, ahora que este libro ya es vuestro, me encantará hablarlo con vosotros. Muchísimas gracias como siempre por acompañarme tantísimo en este proyecto, por hacer posible cosas como estas, porque es con vuestro apoyo que lo hacéis posible. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, dejadme en los comentarios si os ha llamado la atención Rostros en el agua, si os ha llamado la atención su autora, Janet Frame, si la conocíais ya de antes, si no. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leed mucho. Por tu propio bien es un argumento convincente que puede acabar por hacer que el género humano acceda a su propia destrucción.